Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque hasta aquí nos ha ayudado. Hoy ya es 12 de julio, la cuarentena ha ido avanzando y Dios ha mostrado su amor, su misericordia y hasta aquí ha guardado nuestras vidas y la de nuestra familia. Quiero invitarte a que en esta hora puedas tomar la palabra de Dios y abrirla en el libro de Job, capítulo 11, y te invito a que puedas leerla junto conmigo, del verso 13 al 19. Dice la palabra de Dios: si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad tuviere en tu mano, él la echará de ti. No sé cuántos dicen amén. Y no consistieres en que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Amigos y hermanos, todos conocemos la historia de Job y sabemos que Job pasó por un momento muy duro y muy difícil, pero aún así no dejó de honrar a Dios. Y todos conocemos el final de Job, que vino a ser mayor que el primero. Lo que nos deja dicho a nosotros que si nosotros honramos al Señor, somos íntegros en tiempos de prueba, el Señor también nos honrará y tendremos un final de victoria. ¿Qué tal si oramos en esta mañana para poner esta escuela dominical en las manos de Dios y prepararnos para alabar y exaltar el nombre del Señor? Dios, te damos gracias en esta mañana. Señor, hasta aquí has mostrado tu fidelidad para con nosotros, Dios. Tu favor no se ha apartado de nosotros. Y aquí estamos, Señor, a pesar del contexto que nos rodea, teniendo vida, teniendo salud, Señor, y sobre todo porque no hay novedad en nuestra familia. En tus manos encomendamos nuestras vidas, porque tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, Señor, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En ti confiamos y en ti esperamos, Dios. Nos preparamos, Señor, en espíritu para adorarte en esta mañana y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe para que esta adoración llegue delante del trono de la gracia, en el nombre de Jesús. Bien, mis amados hermanos, así le damos el paso a los adoradores de la iglesia Emmanuel. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a adorar al Señor en esta hora. Le invito a que usted cierre sus ojos, incline su rostro y cierre sus ojos y adore al Señor juntamente conmigo, reconociendo que Dios es fiel, Dios es justo y que su misericordia está con nosotros todos los días de nuestra vida. Nos rendimos ante ti, Señor. Solo tú eres Rey. Nos postramos ante tu presencia, reconociendo tu verdad, tu benignidad, tu bondad, Señor. Recibe toda la gloria, la honra, el poder. La presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en su majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro
siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Te adoramos, Señor, solo a ti, Señor. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón ora a Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Eres la razón de nuestra adoración, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Eres la razón por la cual nosotros nos postramos en esta mañana a adorarte, dándote muchas gracias y dándote la honra, la gloria y la majestad. Amén. Bien, después de haber adorado y exaltado el nombre del Señor a través de esta hermosa adoración, vamos a abrir el corazón para recibir la palabra de Dios. Y vamos a darle cabida a la palabra de Dios en nuestros corazones, porque creo que Dios más que nadie sabe la palabra que estamos necesitando para que nos impulse a seguir adelante. En esta mañana está con nosotros un invitado muy especial que muchos distinguimos, nuestro hermano Eliezer, y así le damos el paso a este consiervo y le damos la bienvenida. Mi hermano Eliezer, bienvenido en esta mañana y gracias por aceptar la invitación, y pedimos que nos honres con la palabra de Dios en esta hermosa mañana. Buenos días, mis amados hermanos. Les saluda su hermano y amigo Eliezer. Un gusto volverles a saludar. Agradezco al pastor el gesto que tuvo de invitarme a compartirles la palabra. Y quiero compartirles la palabra. Vamos a ir saltando un poco de versículos para no hacer la lectura tan larga. En el libro primero de Reyes, en el capítulo 18, vamos a empezar a estar leyendo ahí. Dice la palabra de Dios:
Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab, y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Dijo pues Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida de los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y dividieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue por un camino y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, se encontró con Elías, y cuando lo reconoció, se postró sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo: aquí está Elías. En el versículo 16 dice: Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso. Y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿Eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Luego dice: Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: Solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña. Pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: Bien dicho. Saltamos al versículo 29. Pasó el mediodía, y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dado palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle al Señor que sea hablándonos a través de su palabra. Señor y Dios, gracias por esta palabra, gracias porque a través de ella nos hablas. Ella es el reflejo mismo de tu esencia. La palabra es tu voz, es lo que quieres que aprendamos y es nuestro libro que nos enseña la moralidad divina. Lo que tú quieres para la humanidad desde que la formaste, desde que la hiciste. Y hoy te pido, Señor, que tú vuelvas nuestro corazón a ti. Porque no era el corazón de los pueblos circunvecinos, no era el corazón de filisteos, no era el corazón de los asirios, ni de los sirios, ni de los egipcios. Tú vuelves el corazón de tu pueblo a ti. He titulado esta palabra Volviendo el corazón a Dios. La historia se desarrolla en un momento donde Israel sufría una fuerte depresión económica. Mire que la Biblia dice que en el versículo 2 dice que había un hambre muy grave en Samaria. Samaria en ese momento era el centro de Israel. Ahí estaba el reinado de las tribus del norte, o sea, Israel. Y Acab reinaba allí. El hambre era grave, o sea, había una depresión económica producto de un fenómeno natural, y era que no llovía. Y no llovía a causa del pecado con que Acab había hecho pecar a Israel. El profeta de Dios Elías abrió su boca y declaró que no habría lluvia, y la lluvia no hubo. Al no haber lluvia, los campos se secaron, no hubo siembra y no hubo cosecha. Y el hambre era grave. Y sabe, por mucho que haya sido esta historia por muchos años atrás, tiene un contexto tan parecido al de hoy, donde a raíz del COVID, a raíz de esta pandemia que nos ha azotado, vemos que hay hambre sobre la tierra. La economía está en puntos críticos, la economía ha pasado en lugares donde habitualmente fue fuerte y estable. Hoy hay problemas graves. El hambre se apodera de la tierra, la economía está estancada y vemos que no hay mucha diferencia entre lo que pasaba antes con lo que está pasando ahora. Esta pandemia nos ha hecho paralizar, nos ha llamado a estar quietos, pero también ha desencadenado una fuerte depresión económica. Pero en medio de ella estaba Dios obrando. En medio de esa hambre gravísima, de esa falta de provisión, estaba Dios obrando. Y así hoy también está obrando. Dios está obrando. Pero lo que tenemos que ver a continuación es que en medio de las crisis, porque no solamente hablemos de esta crisis económica, no hablemos de esta crisis sanitaria que tenemos hoy en día, hablemos también de crisis familiares, hablemos también de crisis emocionales. Todas las crisis hay dos posturas en las que podemos estar o con las que podemos hacerle frente a las crisis. Y la primera postura que podemos tomar es echarle la culpa a otros. Mire lo que dice el capítulo 18, versículo 17. Dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Miren la postura que toma este rey Acab.
le dice, oye, a Elías, así que tú fuiste el que, o tú eres el que turbas a Israel, tú eres el que ha traído toda esta hambre, tú eres el que ha traído toda esta crisis económica. En pocas palabras, por ti estamos así. Esa es una de las típicas posturas que nosotros tomamos a veces. Y es que ante las situaciones difíciles es fácil echarle la culpa a otro. Es fácil decir, no, es que la economía está así por culpa de Duque. No, está así es por culpa de los políticos, está así por culpa de los grandes empresarios, está así es por culpa de la sociedad misma, estamos así es por el gobierno. Y nosotros frente a las crisis somos expertos en echarle las culpas a otros. Es que mi hogar está así es por culpa de mi marido, es que no, mi hogar está así es por culpa de mi esposa. No es que la iglesia está así es por culpa del pastor. No, la iglesia está así o estamos marchando mal o está pasando esto, tenemos estas crisis porque los ancianos son así. Y esa es una postura muy típica, muy común, de nosotros querer echarle las culpas a otro de lo que nos pasa o de lo que pasa. Y Acab estaba en esta postura cuando se encuentra con Elías, le dice, mira, tú eres el que turbas a Israel. Sí, pero Elías le responde, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre. ¿Por qué? Porque dejaste los mandamientos de Jehová y seguiste a los Baales. La segunda postura que podemos tomar en medio de las crisis es reconocer que yo soy parte del problema. Y que como tal, también de mí depende la solución. Sí, acá fue diciéndole a Elías, no, el problema eres tú. Tú eres el que turbas a Israel. Y la solución de Acab para solucionar el problema era matando a Elías, porque Acab decía, si mato al varón de Dios, si mato a Elías, pues volverá a llover, volverá la cosecha, el hambre se acabará, yo volveré a estar en prosperidad, mi reino podrá fortalecerse. La solución es matar al profeta de Dios. Así muchos creerán también, no, la solución es que Duque abandone el poder, no, la solución es que el fiscal abandone el cargo, no, la solución es que yo me salga de la iglesia, la solución es que yo trabaje hasta conseguir lo mío. No, o sea, nosotros somos expertos en buscarle soluciones creyendo de que los culpables son otros. Entonces, como los culpables son otros, hay que acabar con el otro. La solución es que el otro muera. ¿Sí? Así acá, no, la solución para que esto pase es que mate al varón de Dios. Pero el varón de Dios le dijo, no, ven acá, es que el problema no soy yo, el problema eres tú. El problema es que tú te has apartado de en pos de Dios. ¿Acaso, iglesia, eso es lo que nos ha pasado? ¿Será que esta crisis, será que esta pandemia, estas crisis que están sobreviniendo ahora, será porque el pueblo de Dios se ha apartado del Señor? ¿Será porque los afanes de este mundo, nos han ahogado la palabra que Dios ha sembrado en nuestros corazones? ¿Será porque estamos corriendo frenéticamente, buscando lo nuestro, buscando las añadiduras? ¿Será lo que está pasando esto? Debemos reconocer que nos hemos separado de Dios, debemos reconocer que somos parte del problema. La iglesia de Dios tiene el mando sobre la tierra. La iglesia de Dios tiene poder sobre la tierra, y cuando la iglesia de Dios se ha unido en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, Dios ha mostrado su gloria. Siempre ha sido así desde la antigüedad. Cuando la iglesia se une, pasan cosas maravillosas, porque donde está el pueblo de Dios suceden cosas maravillosas, y hay pueblo de Dios en el mundo y en todas partes. Debemos volver el corazón a Dios. Debemos volvernos a Dios, nuestros corazones. La iglesia debe unirse en estos tiempos de crisis. No echarle la culpa a otro, no echarle las culpas al gobierno.
No echarle las culpas a Duque, eso no soluciona nada. Echarle las culpas a tu esposa, a tu esposo, eso no soluciona nada. Echarle la culpa a tus hijos no soluciona nada. Echarle las culpas al pastor, a los ancianos, a los líderes, no soluciona nada. Porque el problema somos todos, todos, todos. Por eso el profeta Elías le dijo: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo los Baales. El problema no es el COVID. El problema no es la ideología de género, ni la economía. El gran problema es que hemos dejado de un lado lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? Si algo nos ha enseñado estar quietos en esta pandemia, es que hay cosas más importantes que la comida y el vestido. Hay cosas más importantes que tener dinero en el bolsillo. Nos ha enseñado que no hay cosa más importante que la vida, que la familia y que la comunión con Dios. Prioridades. El mundo está quieto y Dios con esto nos ha enseñado prioridades. ¿Qué importa realmente? ¿Qué es lo que realmente vale la pena hacer? Yo creo que volver el corazón a Dios, volvernos el corazón a Dios, buscarlo a Él, yo creo que esto es de las prioridades que cualquier cristiano debe tener. Lo reafirma la Biblia, donde dice: buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, porque todas las demás cosas luego llegan añadidas. Y si nos damos cuenta, esa palabra primeramente está hablando de prioridad. ¿Qué es lo que realmente importa hoy? ¿Y qué hay que hacer pues en este tiempo de angustia, en este tiempo de incertidumbre? Miren, nunca como antes había visto tal incertidumbre. Yo me levanto cada día con la sensación de que no sé qué vendrá el próximo día. Nunca había vivido esta palabra tan certeramente, de que mira, no te preocupes, como dijo el apóstol, no te preocupes por el día de hoy, ni de mañana. Cada día trae su propio afán. Dice, aquellos que dicen: mañana iré y haré esto y haré lo otro. Dice, no, si Dios permite, mañana haré esto o haré aquello, aquel otro, porque el día de mañana ya nadie sabe. Y así estamos en una incertidumbre. Yo no sé qué pasará mañana. El mundo cambia cada día. Cada minuto hay una nueva noticia. Cada hora hay una nueva. Algo pasa cada hora. ¿Sí me entiende? Entonces es un tiempo de incertidumbre donde Dios nos llama a guardar cordura. Porque aún en medio de las crisis de la economía, Dios ha obrado maravillosamente. Nuestros ojos lo han visto. Cuando yo entré a cuarentena, recuerdo yo que entré con apenas, digamos, unas 20 libras de arroz, y eso que logramos reunir, y algunas otras cositas. Mire, eso no alcanzaba quizás ni para 10 días. Pero confiado de que la cuarentena iba a ser por 13 días, yo, bueno, con esto nos abastecemos. Pero durante este tiempo vimos que cada que se llegaba un plazo se extendía más la cuarentena. Y yo me coloqué a pensar: ¿y qué comeremos? Porque no podía trabajar. Yo gano mi dinero del día a día. Y decía y pensaba y me preocupaba, porque sí, preocupan, son cosas que preocupan, pero que a la verdad no son prioritarias. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero durante esta cuarentena vi la mano de Dios de una manera sobrenatural, de una forma impresionante. Pues no solamente comí esos 13 días, comí aproximadamente más de 2 meses sin trabajar, sin ganarme un peso.
porque de repente habían amigos que me llamaban. Mire, usted a veces dice, no, hay personas que no me llaman, hay personas que no me escriben, pero sabes, cuando Dios te tiene a ti en mente, Dios toca corazones. Y tocó personas que aún no viven ni siquiera aquí, no viven ni siquiera en Colombia. Una amiga y hermana que tengo en Brasil, unos compañeros que hacen años que no veo, eh, gente con la que poco trato. De repente me llamaban, me decían, Eliezer, ¿cómo estás haciendo? Tiempo sin saber de ti. ¿Qué hace? ¿Cómo te está yendo? Tengo esto para darte, tengo esto para mostrarte, tengo esto para bendecirte. Y durante todo este tiempo, y Dios es testigo, nunca levanté mi teléfono para pedirle a alguien, estoy en necesidad. Pero Dios tocaba corazones y durante todo esto me suplió. Y me di cuenta que no solo de pan vive el hombre. ¿Qué es lo primero que debemos hacer en estos tiempos de crisis? Mire, lo primero que debemos hacer es levantar el altar de Jehová. Levantar el altar de Jehová. En el capítulo 18, versículo 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. El altar de Jehová estaba arruinado. Debemos volver a construir el altar. Es lo primero que debe hacer la iglesia de hoy. El templo somos nosotros. No podemos usar de excusa, no, es que como no puedo ir a la iglesia, no, es que como no puedo y las iglesias están cerradas y no puedo ir. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la iglesia. Mi cuerpo es el templo. Dice la palabra de Dios, ruego mis hermanos que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, porque vuestro cuerpo es el culto racional. Nuestro cuerpo es templo. Y lo primero que debemos reconstruir es el altar de Jehová en nuestras casas. El altar estaba destruido, Israel se había alejado del altar de Dios, estaba destruido. Y lo primero que hizo Elías fue levantar el altar, construir el altar. Es tiempo, es hora de levantar el altar en nuestros hogares, en nuestras casas. La iglesia se ha vuelto nuevamente a como era aquella iglesia original. La iglesia primitiva no era un templo, la iglesia primitiva no eran cuatro paredes, la iglesia primitiva era la gente que conocía a Dios, eran los hermanos, esa era la iglesia, donde habían dos y tres, ahí había una iglesia. Somos la iglesia no ha cerrado. El Satanás no ha vencido la iglesia. Ahora la iglesia está dentro de nuestras casas porque la iglesia de Dios no muere, la iglesia de Dios no se estanca, la iglesia sigue. Pero hay que volver a levantar altar a Dios, reconstruir el altar a Dios. Y estos son tiempos. Debe florecer la iglesia en nuestras casas. Ahora como templos nosotros, esto traerá fe, esto traerá esperanza. Mire, yo me di a la tarea de no escuchar más noticias, de no ver más mensajes acerca de la muerte de del COVID. No quise ver más porque sentía que de noche mis pensamientos me turbaban. Mi mente solo pensaba en eso, pensaba en la salud de mi madre, de aquellos que están alrededor mío vulnerables, incluso la mía. Y me llené de temor y la Biblia dice que el temor no es de Dios. Yo dije, dejaré de ver noticias, dejaré de ver mensajes de lo relacionado al COVID. Voy a dejar de ver esas noticias que alimentan mi temor para comenzar a dedicarme a la lectura de la palabra de Dios, porque ella me traerá fe y esperanza. O sea, yo necesito reconstruir en mi altar. Yo necesito volver a la palabra de Dios. Yo necesito volver a la búsqueda de Él. Eso es lo que necesitamos. Lo segundo que hay que hacer es orar.
Orar. Después que tú reconstruyes el altar, debemos volver a la oración. En el 18:33 dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y la leña es tipología de la oración. La leña es la que mantiene el fuego encendido. La oración es la que mantiene el fuego en nosotros. La oración es la que mantiene ese ardor en nosotros. La oración. La oración es como esa leña. Hay que echarle leña. Hay que echarle mucha leña en estos días. ¿Sí? Orar, orar, orar. La oración es la leña del altar. La oración es esa leña que se coloca en el altar, es la que mantiene el altar encendido. En la antigüedad esta leña no podía, el fuego del altar no podía apagarse. Usted lo puede buscar en Levíticos, en Deuteronomio. Le estaba encomendado a los sacerdotes que la leña no podía apagarse, el fuego en el altar no puede apagarse, la oración no puede apagarse. La oración no puede apagarse. Necesitamos volver a orar, necesitamos volver a buscarle en oración para que ese altar mantenga encendido, porque la gracia no es levantar un altar y que ahí no haya fuego. Levantar un altar y que ahí no haya oración. Ahí debe volver a encender ese altar. Y la leña tiene que ser continua. Por eso dice la palabra orad, pero orad sin cesar. ¿Sí? Lo tercero que hay que hacer es convertirnos en sacrificio. 18:33 también dice, y cortó el buey en pedazos. El buey en pedazos. El buey era el sacrificio. Pero hoy no tenemos un buey, no tenemos una cabra, no tenemos un carnero para decir, no, pues aquí está el sacrificio. El sacrificio somos nosotros hoy. Recuerden el versículo que les mencioné, amados, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Es vuestro culto racional, el sacrificio, eres tú y yo. Tú y yo somos el sacrificio, tú y yo somos ese buey. Y cuando habla de que nosotros somos el sacrificio y que debemos convertirnos en sacrificio, quiere decir que cuando tú te sacrificas, te abandonas de ti. Cuando tú te sacrificas, te abandonas de ti con el objetivo de que Dios sea el que reina. A los Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que yo vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Abandonarse de nosotros mismos, abandonarnos, convertirnos en sacrificio, sacrificarnos en el sentido de ofrecernos voluntariamente a Dios. Y cuando la Biblia dice que es vuestro culto racional, quiere decir que de mi razón, de mi conocimiento, yo voluntariamente me entrego como sacrificio a Dios. Y Señor, yo soy tu sacrificio. Aquí está este güey. ¿Sí? Yo soy ese güey. Yo soy esa cabra. Yo soy ese sacrificio. Y cuando ese sacrificio se quema es olor grato. Quiere decir que nuestro sacrificio es perfume a Dios. Y lo último es volver el corazón a Dios. Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle, y si es Baal, pues seguirle a él. Pero en el capítulo 18, versículo 37, él dice, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozcas que este pueblo que tú, oh Jehová, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. El problema era que el corazón de ellos se había apartado. Su corazón se había apartado. Y hoy debían volver el corazón a Dios. Para que todo mejore, para que haya un cambio, ¿sí? Debe haber un volvimiento hacia Dios. No puede haber un cambio. No podemos salir de esto. No podremos salir de todas estas crisis. No podremos salir de todas estas crisis si no volvemos el corazón a Dios.
Debemos hacerlo. Es tiempo. Es el momento. Volver el corazón a Dios. Debemos volverlo. Debemos volver a buscarle. Debemos volver a buscarle. ¿Qué le parece si oramos, Señor? Gracias, Dios. Sabemos que son tiempos difíciles, son tiempos de crisis, pero la iglesia, Dios, hemos estado en crisis desde la fundación de ella misma. Cuando comenzó como familia, ya habían crisis, Señor. A través de la historia se ha buscado, Dios, destruir a la iglesia, pero la iglesia ha mantenido firme gracias a ti, porque tú sustentas tu iglesia. Hoy la iglesia, hoy tu pueblo, Dios, quizás que frenéticamente se había dedicado a buscar cosas que no son prioritarias, hoy decidimos volver el corazón a ti. Hoy decidimos volver a levantar el altar de Jehová, llenarlo de oración, convertirnos en sacrificio y volver el corazón a ti. Te doy gracias porque sabemos que tú estás en medio de todas estas crisis, Dios. Tú nos sacarás adelante, tú nos sacarás en victoria, veremos tu gloria. La veremos, Señor. Veremos tu gloria y veremos cómo tú sanarás a la humanidad. Tú estás en poder, tú estás en control. A ti sea la gloria y la honra, Dios, por todos los siglos. Gracias, Señor. Espero que este mensaje les haya bendecido, les hable Dios a su corazón y, bueno, a poner manos a la obra. Es hora de poner manos a la obra. Somos la iglesia. Somos los embajadores de Cristo para la humanidad. Vamos a levantar, vamos a orar, vamos a convertirnos en sacrificio, a volver el corazón a Dios. Y cuando sucedió esto en Israel, llovió. Llegó la bendición, llegó la sanidad a la tierra. Entonces lo haremos así en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pedro le dijo al Señor: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo creo que esta palabra ha sido una palabra clave para este tiempo. ¿Qué tal si la atesoramos y la llevamos a la práctica? Si la creemos, para que nos dé la fuerza y nos impulse a seguir adelante y que no perdamos la esperanza. Damos gracias al Señor. Su palabra no vuelve vacía. Ella cumplirá el propósito para lo cual ha sido enviada, y creo que lo va a cumplir en tu vida si crees en Dios. Vamos a orar para ser despedidos en esta mañana y para darle gracias al Señor por su palabra. Dios, gracias te damos en esta hermosa mañana. Tu palabra, Señor, ha sido concisa, Dios, y precisa para nosotros, porque era la palabra que estábamos necesitando en medio de este tiempo duro y difícil. Dios, creemos que tu palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para lo cual la has enviado. La atesoramos en nuestros corazones, Señor, y caminamos en ella, Dios, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias te doy por cada uno de aquellos que han oído, Señor, la palabra en esta mañana. Sé que ha tocado sus vidas, que les ha ministrado y sé que les ha llenado de esperanza, Señor, para que no se rindan, sino que avancen creyendo y confiando en ti, porque todo es posible para el que cree. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y hasta otra hermosa oportunidad.